Marx tenía la firme convicción de que el proletariado debía tomar el poder. Según el filósofo, los obreros eran los únicos capaces de destruir la burguesía y su base económica, que es la propiedad privada. Esto se resumía en tres palabras: lucha de clases. El pensador alemán decidió entonces llevar su idea hasta las últimas consecuencias, sin importarle que con ello estaba traicionando su pasado burgués. Su pensamiento contradecía el común de los filósofos de la época, que concebían al obrero como una enfermedad de la sociedad, misma que debía ser apartada o restringida. Marx aseguraba lo contrario. Así como la filosofía encuentra sus armas materiales en el proletariado, así éste encuentra su alma intelectual en la filosofía. Cuando el rey de Prusia tuvo en sus manos los anales franco-alemanes, no tardó en hacer todos los esfuerzos posibles para que la publicación no se distribuyera en su reino. Además decidió que Marx y en general los colaboradores del periódico fueran apresados si ponían un pie en territorio de Prusia. La policía de la nación se dedicó a vigilar que las librerías y los puestos de periódicos no ofrecieran ese material al público. Incluso decomisaron algunos números. Rogue, quien al principio mostraba fidelidad al filósofo, comenzó a discrepar con él. Al parecer no estaba convencido de que la clase proletaria tuviera derecho a tomar el poder. Rogue era un demócrata, pero también un burgués, así que hizo todo lo posible para que los anales franco-alemanes desaparecieran, decisión que al final se impuso. Durante su labor en los anales franco-alemanes, Marx tuvo la fortuna de conocer a una persona que sería determinante tanto en su vida como en su pensar: Friedrich Engels. Este hombre, el más joven colaborador de los anales, había establecido desde Inglaterra correspondencia con Marx. Engels coincidía en casi todo con nuestro protagonista. Podría asegurarse que estos personajes poseían intelectos gemelos. Ambos creían en la fuerza del proletariado y en la necesidad de exterminar a la burguesía. Sin embargo, Marx se vio en serios problemas económicos. Para su fortuna, sus viejos amigos de Rheinische Zeitung lo apoyaron con una cantidad considerable de dinero. Agradeció esta ayuda como nunca, pues Jenny, su esposa, se encontraba encinta. En vista de que no había otras publicaciones en donde el filósofo se interesara por colaborar, se dedicó a investigar el desarrollo de la sociedad burguesa, imbuido en una amplia gama de obras de filósofos e historiadores franceses. Así se percató de que otros pensaban de otra manera muy parecida a la suya, puesto que la mayoría de los intelectuales coincidían en que la lucha de clases era de gran importancia. No se conformó con estas investigaciones, por lo que acusó a las obras de Adam Smith y David Ricardo, los principales defensores de la economía burguesa. Gracias a su empeño y estudio, el filósofo creó un ensayo cuyo nombre fue Manuscritos económico-filosóficos, mismo que sería publicado casi un siglo después. En el texto criticaba a la sociedad y a la política burguesas. Describía además el trabajo como la esencia del hombre, como aquello que vuelve al hombre un ser social. Asimismo, señalaba que el producto del trabajo no pertenecía por desgracia al individuo, sino a su patrón. Según él, el trabajo se convertía en un poder que dominaba al obrero, ya que éste debía vender su fuerza productiva sin tener un lugar seguro en el trabajo social y su proceso. Por ello, sostenía Marx, el trabajo se convierte en un mal necesario, en una carga. Más aún, Carlos Marx afirmaba que la enajenación del trabajo deforma las relaciones entre las personas, produce el dominio de un ser sobre el otro y da lugar a una lucha entre aquellos que trabajan y los que no lo hacen. En su texto describía cómo el dinero se convierte en el único criterio aceptable para la sociedad burguesa. Carlos concluía que quien tiene dinero tiene poder para adueñarse de los valores humanos. Según Marx, el dinero convierte la lealtad en deslealtad, el amor en odio, el odio en amor, la virtud en vicio
el vicio en la virtud, al criado en amo, al amo en criado y la estupidez en inteligencia. Proponía una y otra vez en su texto que si la clase proletaria abolía la explotación, la sociedad perfecta podría ser una realidad. ¿Cuál sería esa sociedad perfecta? La comunista. Según Marx, con la desaparición de la explotación, se exterminaría al mismo tiempo la deformación de las relaciones humanas. En esa sociedad utópica se produciría el florecimiento del hombre. Así la libertad, la igualdad y la fraternidad serían posibles. ¿Qué mejor forma de comprender y comprobar su teoría que establecer contacto con los obreros? Con esta idea en mente, no tardó en crear vínculos con las sociedades y organizaciones proletarias de París. Así descubrió que muchos de sus compatriotas eran parte de la gran fuerza laboral parisense. El grupo más radical de estas sociedades había fungido en la Liga de los Justos, que se dedicaba con empeño a difundir las ideas comunistas entre los jornaleros y trabajadores. Debido a que era un peligro para el gobierno francés, la Liga de los Justos debía trabajar en secreto. Sus centros de difusión más importantes eran París y Londres. Sin embargo, poseía organizaciones locales bajo el nombre de comunas en Suiza y en muchas ciudades de Alemania. A pesar de que no formó parte de la Liga de los Justos, ya que no coincidía con los conceptos del socialismo y comunismo que ésta manejaba, Marx se encontraba muy cerca de los trabajadores, pues deseaba describirles su punto de vista acerca del proletariado. Pronto sus ideas se redujeron a varios trabajadores e incluso a algunos demócratas alemanes. Por aquella época se dio el nacimiento de Jenny, la primera hija de la familia Marx Westphalen. Uno de los más grandes amigos que tuvo Marx en París fue el poeta Heinrich Heine. Este hombre, que había huido de su natal Alemania debido a la persecución del gobierno, compartía con Carlos el gusto por la poesía, el estudio y en general su apego a las ideas socialistas. Por su parte, Marx influyó de manera definitiva en la obra de Heine. Así se puede comprobar cuando leemos textos como Alemania, un cuento invernal, un ataque frontal contra la situación de Alemania, en donde se profetizaba el nacimiento de una nueva raza que exterminaría la pobreza y opresión reinantes en la nación germana. Marx no tardó en encontrar una nueva tribuna para sus pensamientos. En París circulaba un periódico llamado Bourgeois, cuya intención primordial era criticar al gobierno de Federico Guillermo, rey de Prusia. Nuestro protagonista seguía muy de cerca los acontecimientos de su país y le causó una alegría especial enterarse de que un grupo de obreros había encabezado una lucha contra los explotadores capitalistas. Este fue el principio de una lucha férrea contra la burguesía alemana. Otro hecho que lo entusiasmó fue la llegada de Friedrich Engels a París. Marx lo recibió de inmediato y se dedicó a presentárselo a sus compañeros. Engels y Marx convivían continuamente e incluso asistían a mítines y reuniones obreras. Juntos publicarían un libro llamado La Sagrada Familia, una abierta crítica a los hermanos Bauer, quienes estaban convencidos de que las ideas no debían materializarse y mucho menos en la clase obrera. La obra sería el preámbulo de una larga amistad entre los filósofos que se vería interrumpida muchos años después por la muerte de Marx.